Bien, Dios les bendiga. No los veo muy bien. Se me fueron, se me cambiaron de pantalla. Acá están. Voy a poner para acá para verlo. Aquí sí. Bien, el tema de hoy día tiene que ver con la naturaleza de Dios y la justificación, que es un tema que yo hace 2 semanas traté con los jóvenes y también hace unos 2 o 3 semanas o 4 más hablamos de los atributos más importantes de Dios, de su naturaleza. Y vamos a leer ahí en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 2, si alguien me quiere colaborar. Éxodo 5, 2. Ahí levanten la mano, no se peleen. Amén, Luis. Acá. Hola Moisés, Hola, dale hola. nomás. 5:2. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Interesante predisposición del faraón. Esto es cuando Moisés se acerca a Faraón y le dice que Dios lo envió para que liberara a su pueblo, que lo dejara ir a adorar, ¿cierto?, al desierto. Entonces Faraón responde algo que es interesante para nosotros. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es? Porque para Faraón él era un dios. Entonces, ¿quién es Jehová? No lo conozco. Y menos dice, voy a dejar ir a Israel. Entonces, una de las cosas que nosotros sabemos de la Escritura es que tenemos que conocer al Señor, que tenemos que saber cuál es su naturaleza, cuál es su propósito, quién es Dios. Y ustedes saben, y también los que han leído la historia, ¿cierto?, ahí del Éxodo, que Dios se le empezó a mostrar a Faraón con su poder. En las 10 plagas de Egipto, Dios se mostró y Faraón tuvo que reconocer, ¿cierto?, quién era este Dios. Y finalmente dejó ir al pueblo. Pero vamos a hablar de algunas cualidades de Dios, atributos naturales de Dios, y después vamos a concluir con la justificación, ¿ya? Dentro de lo que vamos a ver ahora, vamos a hablar del principal atributo de Dios, que Dios es santo, es misericordioso, Dios es amor y Dios es justo. A ver, una palabra para cada una de esas. Ustedes, los que están ahí, para Dios es santo, una palabra. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo Dios es santo? Puro, limpio. Puro, bien, limpio, bien. Dios es misericordioso. Piadoso, compasivo. Perdonador. Perdonador. Mire, interesante. Tiene piedad de nosotros. ¿Cómo está, hermana Luisa? Dios le bendiga. Hola, mi hermano. Gracias. Sí. Dios es amor. ¿Qué se le viene a la mente? Que no hay amor como el de Cristo. No hay amor en el mundo como el de Dios. Puro. Amén, amor verdadero, ¿cierto? De verdad. Y Dios es justo. Fuertes declaraciones. Él sí que es justo. Exacto, por eso. Él sí que es justo. Bien. Hay muchos otros atributos de Dios, ¿cierto? Dios es espíritu, porque, ¿cierto?, los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Dios es eterno, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dios, ¿cierto?, es eterno, es omnipotente, inmutable, omnipresente, omnisciente. Pero vamos a ver estos que están relacionados un poquito con la justificación. Que no lo nombré allá, es súper importante, que Dios es inmutable. Ahí en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué pasaría si Dios fuera cambiante? Piensen que Dios fuera cambiante. ¿Qué podría pasar?
no sería con- confiable. No es confiable. Eso, justo. Ah, Ah, no, de acuerdo. claro. Imagínense que lo que Dios dijo en el inicio, diga, ahora no. Yo soy misericordioso, ¿cierto? Ahora no. Yo hago un pacto con usted y ahora me arrepiento de ese pacto. Si Dios fuera cambiante, no podríamos confiar en Él. Pero gracias a Él mismo, Él es inmutable, Él no cambia. Entonces, lo que Él planificó desde el principio se va a cumplir. Y esa es la confianza que tenemos. Ahí en el libro es invariable. Miren, el libro de Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mire, interesante. No hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos, no, Dios no nos ha desechado aún, solo porque Él no cambia y Él hizo una promesa. Entonces podemos confiar en sus promesas. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el Salmos 102, 26, 27 dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hoy día Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y en eso nosotros está basado todo lo que creemos de Dios. Porque si Dios no fuera inmutable, estaríamos perdidos. Hay cosas que Él no ha prometido, sí. Hay personas que dejan de creer en Dios por cosas que Él nunca ha dicho, ¿cierto? Por ejemplo, hay gente que le dice que Dios lo va a sanar y ellos sienten que es así, pero Dios nunca lo ha dicho. O que Dios no va a dejar, no sé, en un trabajo o en un lugar. Dicen, no, si Dios es Dios, me va a sacar de este lugar o me va a llevar a otro lugar. Y empezamos a ponerle cosas en promesas de Dios que no son. Pero Dios sí va a cumplir lo que Él prometió. Bien, lo primero que tenemos que saber, que la cualidad más importante de Dios es que Dios es santo, ¿cierto? Eso yo lo prediqué, me parece como hace 3 o 4 semanas. Dios es santo. Y todos los que tuvieron una experiencia con Dios en el Antiguo Testamento, fue una experiencia traumática. Yo dije que Adán y Eva no murieron, tenían que morir, ¿cierto? Porque el atributo más importante de Dios no es que Dios es amor, no es que Dios es justo, no es que Dios es misericordioso, el atributo más importante es que Él es santo. Y en la visión que tiene Isaías, incluso, ¿cierto? Los ángeles tienen que cubrirse los ojos, los serafines tienen que cubrirse los ojos para no mirar directamente la presencia de Dios. Imagínense que los querubines que fueron creados para estar en la presencia de Dios, tienen que taparse los ojos. Imagínense nosotros. ¿Qué dice la Escritura de aquel que pueda ver a Dios? Morirá. Éxodo 33. Eso. Dígalo, hermano Andrea. Morirá. Morirá. Éxodo 33, 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Eso le dijo Dios a Moisés. Y la santidad de Dios es el mensaje de todo el Antiguo Testamento. En el libro de Levíticos, el tema es ser santo, porque Dios es santo. La santidad de Dios. Lo vimos, ¿cierto?, en los hijos de Aarón, que tenían que ofrecer, ¿cierto?, los sacrificios en el tabernáculo. ¿Y ellos qué hicieron? Ofrecieron fuego extraño y murieron.
¿Qué le pasó a Usa, el coatita, cuando David mandó a buscar el arca y no cumplió ningún protocolo? La subieron arriba de una carreta, ¿cierto? Se supone que tenían que llevarla con varas para poder trasladarla, pero ellos la subieron a la carreta, ¿cierto? El animal se tropezó, Usa quiso salvar, ¿cierto?, el arca y la tomó con su mano cuando él desde pequeño le habían enseñado que eso no se tenía que tomar, ¿cierto? No se tenía que tocar. ¿Qué pasó con Usa? Murió. Murió al instante. ¿Y cuál fue el pecado de él? Pensar que su mano era más santa que la tierra que estaba en el suelo. Y cosas de ese estilo. Bueno, yo estaba escuchando a un hermano que es muy bueno en la parte teológica y él decía que por la santidad de Dios teníamos que estar todos muertos. Y es por eso que en el Antiguo Testamento hay tantas muertes. Pero si no estamos muertos o si no murieron todos es porque Dios, es la otra cualidad que vamos a ver, que Dios tiene misericordia. Pero no de todos tuvo misericordia. Del faraón no tuvo misericordia. De los cananeos no tuvo misericordia. De los filisteos no tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de quien quiso tener misericordia. Porque Abraham no, tampoco tuvo fe en Dios, pero Dios lo llamó. No es que Abraham haya sido el hombre perfecto. Moisés no era el hombre perfecto, pero Dios lo llamó. ¿Cierto? Bien, ese es el mensaje del Antiguo Testamento. El pensamiento clave del libro de Levítico es: santo seréis porque yo soy santo. Y la palabra santo aparece 73 veces en ese libro. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, dice: y el uno daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Para los profetas, Dios es absolutamente santo. Hasta los seres celestiales exaltan la santidad de Dios. Y ahí está Isaías. ¿Qué significa la santidad? Y es difícil de definir, pero yo lo entendí así, como Dios es distinto a todo, es diferente a todo, es trascendente, perfecto. Y nada de lo creado se le parece. Pero también es absolutamente puro, moralmente puro. Aborrece el pecado. Toda el alma que pecare morirá. No solo el que ve a Dios muere, el que peca muere. Ese es el mensaje también del Antiguo Testamento. Por lo tanto, si Dios es santo, a nosotros se nos olvida eso. Debemos acercarnos a Dios, pero con temor y reverencia. Hoy día decimos, es como respeto, ¿cierto? Hebreos 12, 28, 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento: Moisés, ¿cierto?, en la zarza. Y Isaías, después de ver esta visión, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esa es la santidad de Dios. Dios no admite pecado. Él es puro, y más aún en el libro de Pedro, estamos en el Nuevo Testamento ya, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Él es una orden que nos da el Señor a los que ya le hemos aceptado su nombre, que busquemos la santidad, que vivamos como diferentes a este mundo, no como lo normal. Ser santo dijimos que era algo distinto, que lo hacía diferente. Es por eso que cuando venimos a Cristo, también pasamos a ser personas diferentes, no podemos seguir siendo iguales, porque estamos en comunión con el santo y somos santificados por el santo. Por lo tanto, nosotros también cambiamos. Y también debemos buscar también la pureza de nuestra vida. Bien, ¿qué más dijimos? Dios es misericordioso. Y ahí varios dijeron que es la compasión, ¿cierto? Romanos 9, 14 y 16 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia
del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y la misericordia es como un perdón. Es parecido al perdón. Porque es cuando uno establece ciertas reglas, ¿cierto? Y alguien se salta la regla. Y entonces nosotros tenemos que ejercer, ¿cierto?, la justicia, pero decimos no. Y ejercimos misericordia. Cuando uno de nuestros hijos, ¿cierto?, le dijimos que a tal hora se llega a la casa y no llega, entonces ahí viene la justicia, ¿cierto?, el castigo. Pero uno dice, si el hijo llega con buena actitud y dice, no, papá, es que la micro, no, es que, y uno entiende y es honesto, uno dice, ya, por esta vez, ¿cierto?, no voy a hacer justicia. Y eso es la misericordia, es compadecerse del que está aproblemado o en problemas por no cumplir algo, o porque está tal vez, ¿cierto?, con problemas, con dificultades. Dios es rico en misericordia, eso lo dice Efesios. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que Dios nos amó. Si estamos vivos hoy, es por su misericordia. Misericordia es compasión, es compadecerse del otro. Y es voluntaria, no es obligatoria. No podemos pedirle a Dios, no podemos exigirle a Dios. Sí, podemos pedirle misericordia, podemos decirle, Señor, ten misericordia de mí. Pero yo no puedo obligar a Dios que tenga misericordia de mí si yo estoy fallando a cada rato. Y ahí está el ejemplo que dije en la predicación del profesor este que va a dar 3 pruebas, y la primera prueba, ¿cierto?, les dice cuáles son las reglas, que el trabajo se entrega en tal fecha y que no lo entrega tiene un 0, ¿cierto? Y llegaron 50 sin el trabajo, y que era el primer trabajo, que habían tenido problemas y todo. El profesor dice, ya, no importa, entréguenmelo mañana. En la segunda prueba llegaron 100 alumnos sin el trabajo, en la segunda evaluación. Entonces, profesor, por favor, mire, tuvimos pruebas, tuvimos otros ramos, tuvimos cosas que hacer. El profesor dice, bueno, entréguemelo mañana. Pero en la tercera evaluación, cuando se cumplió la fecha, más de la mitad del curso llegó sin el trabajo. Entonces, el profesor dice que ni siquiera le pidieron por favor, nada. Llegaron así, se sentaron y el profesor empezó por lista. A ver, Acevedo, ¿dónde está su trabajo? Profesor, le dijo, si usted ya sabe, mañana se lo entrego. Porque asumieron que la misericordia era la regla. Entonces el profesor le dice, no, un 0. Y pasa al siguiente, Barraza, su trabajo. No lo traje, un 0. Y de atrás sale alguien y dice, profesor, levanta la mano y dice, eso es injusto. Ah, le dice, es injusto. ¿Cuál es su apellido? Pérez. Pérez. A ver, Pérez, usted me entregó el trabajo atrasado el primero, así que tiene un 0. Ahora hice justicia. Entonces, con ese ejemplo uno entiende lo que es la misericordia, pero nosotros nos acostumbramos a la misericordia, nos acostumbramos a fallar y a pedirle a Dios que no vivamos las consecuencias de nuestros pecados. La misericordia es no justicia, pero no es injusto. Es como el dueño del campo, ¿cierto?, que salió a contratar gente, y a cada uno de ellos los contrató por cierto monto, ¿cierto? Y a los que encontró en la mañana le dijo, mire, yo te pago 200 si trabajas el día. A los que pilló a mediodía, le dijo, yo te pago 200 si trabajas mediodía. Y a los que vinieron al último, le dijo, yo te pago 200 si trabajas este último ratito. Y cuando los llamó para pagarles, empezó de los más que llegaron más tarde hasta los que llegaron más temprano. Y a los que llegaron más tarde les pagó 200. Entonces los que vieron que le pagó 200 dijeron, oh, entonces nosotros que tuvimos todo el día nos va a pagar más. ¿Cierto? Y empezaron a alegar. ¿Y qué dijo el dueño? Dijo, ¿cuál es el trato que hicimos? No hicimos un trato por 200. Ahí están los 200. Eso es justo.
¿No puedo hacer yo lo que quiera con mi dinero? Pero a veces nosotros queremos ser más justos que Dios y exigirle a Dios, ¿cierto?, que haga justicia con nosotros. Pero Dios es misericordioso. Y la misericordia tiene un propósito. La misericordia, lo que Dios busca, cuando me deja pasar una, cuando me deja pasar otra, es que Él quiere que yo cambie, quiere que yo modifique mi conducta. Lo que busca Dios con la misericordia es que nos arrepintamos, que cambiemos. La misericordia es producto de la bondad divina y está relacionada con su amor. Efesios 2:4 dice, ya lo leímos, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y se traduce en paciencia. Dios nos espera. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad y la misericordia de Dios nos guían al arrepentimiento. En Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La misericordia entonces se concede para nuestro arrepentimiento. Así que ya sabe, cuando le pida misericordia a Dios, entienda que si Dios es misericordioso y no le pasa lo que le tenía que pasar por cometer tantas faltas, es porque Dios quiere que cambiemos, no porque sigamos igual. Algunos dicen, total, hice un negocio trucho y me fue bien, o sea que Dios está de acuerdo. Y sacan esas conclusiones teológicas. Si me fue bien es porque yo soy hijo de Dios. Mire, si le fue bien y hizo algo mal, es por gracia y misericordia, nada más. Y lo que Dios quiere es que usted cambie. Pasamos al amor. Esta es la cualidad que todos conocemos de Dios, que es la que más se predica hoy, que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Es lo que mueve a Dios a relacionarse con su creación. Eso es lo que lo motiva a Dios, su amor por nosotros. Lo mueve a darse por sus criaturas morales y procurar su bien. Su amor es invariable e incondicional. No es como el amor, como decía mi hermana Luisa, no es el amor que podemos recibir de un padre, de una madre, de un amigo, de una pareja. El amor de Dios es incondicional de verdad, 100% incondicional. Dios nos ama a pesar de cualquier cosa. Dios nos ama aunque andemos perdidos. Él nos busca, nos ama. Lo que Él no ama es el pecado. Lo que Él no ama es nuestra conducta. Pero Dios nos amó desde el inicio del mundo. Y esta cualidad Él la comparte con nosotros. Él quiere que si Él nos ama, nosotros también podamos amar a otros como Él nos amó. Y aquí está el problema, si Dios es santo y Dios es amor y Dios es misericordioso, un Dios santo no tolera el pecado. Pero un Dios amoroso, ¿cierto? Un Dios misericordioso nos espera. ¿Qué va a hacer Dios? Y aquí está el tema de la justicia. Dios es justo. Dios es justo y tarde o temprano Él tiene que hacer justicia. Puede que nos espere un rato, puede que nos dé oportunidades, chances para cambiar, pero la Escritura dice que cuando tengamos que confrontarnos a Dios, vamos a estar ahí solos con Él. Ni siquiera vamos a poder decir, pero Señor, mira, que es hermano. No va a haber ningún testigo ahí. Usted y Dios. Dios le va a preguntar, ¿qué hizo usted? ¿Cuál era su responsabilidad en la vida? Tarde o temprano vamos a tener que comparecer delante de Dios, porque Él es el juez de toda la tierra. Abraham le dijo a Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Y esto es cuando Dios le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra
¿no ha de ser lo que es justo? Claro, Dios es juez y es justo. ¿Y qué es la justicia? Darle a cada quien o cada cual lo que merecen sus acciones. ¿Qué merecen nuestras acciones? ¿Qué merecen nuestras acciones? Hermana Fresia, ahora le abra de nuevo el micrófono. Pueden comentar y Pastor preguntar. Luis, que el por si acaso. Señor le ¿Sí? bendiga y a todos los presentes primeramente. Con referente, está hablando usted la misericordia, el amor, la justicia. ¿A qué voy yo lo relaciono? Con referente, la misericordia, usted decía que Dios permite para que tengamos un cambio de conducta, de comportamiento. Pero ¿qué pasa con el creyente que no obedece a Dios y obviamente llega a una situación con dolor? Entonces ahí uno, papi, y esa es mi pregunta, mi Pastor Luis, porque ahí hay muchas cosas, muchas preguntas que uno se puede hacer. Yo en estos días me estaba haciendo la pregunta y usted me la respondió y me dijo, me hablaba sobre la misericordia. Yo decía, Señor, ¿qué es la misericordia? ¿Estoy orando bien? Y usted hoy día el Señor me responde, me enseña a través de su estudio, a través de que Dios pone en su corazón sabiduría. Mi pregunta puntual es cuando el Hijo de Dios llega con dolor. Esa es mi pregunta, Pastor Luis. Llega con dolor debido a qué, hermana? A veces hay desobediencia, Pastor Luis. El Señor siempre les llama con amor, con dulzura, que Ok. nos congreguemos, que busquemos Cuando al empiezan a Señor vivir y las bueno, consecuencias de sus faltas. Eso dice usted. Cuando alguien es exactamente. tan rebelde contra Dios que empieza a vivir las consecuencias y Dios ya lo deja. ¿Eso? Siempre hay una causa y una consecuencia. Claro. Bueno, Dios dice que el dolor, las crisis, son parte del aprendizaje. Yo cuando era chico, mi mamá me decía que el enchufe no había que meter los dedos al enchufe. Y no sé por qué me atraía tanto el enchufe, oiga, no sé por qué, los enchufes. Y yo de haber tenido 4, 5 años, 6 años, y iba y veía que mi mamá se iba de la pieza y iba de nuevo al enchufe. Hasta que logré meter los dedos al enchufe. Pero me di cuenta después que nunca más quería meter los dedos al enchufe. Pero esa experiencia, si no me mató, me podía haber matado, me ayudó a entender que lo que yo quería hacer no era correcto. Bueno, esto es una experiencia extrema. Lo que pasa es que hay veces que hay experiencias que uno dice, no, sí, y uno va en contra de Dios, sabe que está en contra de Dios, pero uno le trata de dar otra explicación. La mala suerte, como que Dios no lo deja avanzar. Algunos quieren hacer cosas truchas, digo yo, porque es lo que se me ocurre en este momento, o violar las leyes, y se enojan con Dios cuando le sacan un parte, cuando los pillan, dicen, pero ¿por qué si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué me va a hacer eso? Siendo que es la consecuencia de su acto. Entonces no lo entienden, no lo entienden. A veces Dios nos trae con dolor porque quiere que cambiemos. Dios siempre está buscando, desde que nacemos hasta que partimos, que nos acerquemos a Él. Dios nos ama, dice, con ese amor que nos busca de tal manera que se nos aparece en todas partes, nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de la familia, a través de las cosas que nos van pasando. Pero Dios va a luchar siempre. Dios no nos va a dar por perdido hasta el final. Por eso yo digo, siempre hay una oportunidad de volverse a Dios. Pero si ya está uno consciente de eso, no puede esperar hasta el final porque va a vivir una vida mala, más decimos. Hay que volverse antes, hay que volverse cuando hay tiempo. Entonces Dios no quiere que suframos, pero a veces vamos a sufrir por porfiado, ¿no? Seguimos. La justicia es darle a cada cual lo que merecen sus acciones. ¿Está bien, hermana, yo, no? ¿Sí? Bien.
Justicia es darle a cada cual lo que merecen sus acciones. Y Dios va a hacer justicia. En algún momento va a haber juicio. Y pagará a cada uno según sea su obra. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Alégrense y gócense en las naciones, este es el Salmo, porque juzgará a los pueblos con equidad. Mire, Dios juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Proclamad y hacedlo acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Dios es nuestro Dios justo y salvador. Él es el juez de toda la tierra y se opone a toda injusticia. Bueno, y esto lo hemos visto también en algunas clases, lo he hablado varias veces, y el hombre está perdido, porque aquí vamos a entrar a la justificación. Entonces, Dios es santo, no admite pecado, no admite falta. Entonces, nunca podríamos acercarnos a Dios, el ser humano, y esto, ¿por qué toqué este tema? Porque es necesario que entendamos que el ser humano por sí mismo no se puede acercar a Dios. Mire, hay gente que piensa que haciendo cosas buenas está listo, pero claramente haciendo cosas buenas nunca vamos a poder acercarnos a Dios, porque nuestras cosas buenas o las acciones buenas son como, para Dios, son como trapos de inmundicia. Y aquí vamos a darnos cuenta que el ser humano, en cierta manera, ya está perdido. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a Jesús para condenar, porque el mundo ya estaba perdido. El mundo, nosotros, los seres humanos, ya estábamos perdidos. El mundo sin Dios está perdido. No hay quien haga lo bueno. Injustos, malvados, y uno lo ve en la sociedad, uno ve las cosas que están pasando y se da cuenta de que la maldad va en aumento, ¿cierto? Mi esposa me decía hoy día que veía en la micro, no sé si usted recuerda las micros antes, yo de joven tenía que ir en micro a la universidad y uno, ¿cierto? Las micros venían llenas, ¿y qué hacía uno? Se subía por atrás de la micro. ¿Y qué hacía? Mandaba el dinero hacia adelante, hacia el chofer. Y pagaban todo su pasaje. Y si usted pagaba con un billete grande, le llegaba el vuelto. Llegaba de vuelta, el boleto y el vuelto, ¿cierto? Pero mi señora me decía que hoy día no pueden abrir las puertas de atrás. Bueno, puede que haya otro problema ahí, pero me decía que la gente se saltaba esta cosa que usan para marcar la vista, Torniquete, el torniquete. torniquete. Se subían por arriba el torniquete, la gente, para no pagar. Entonces uno dice, ¿cómo cambió la sociedad tanto? Y uno se da cuenta que la gente finalmente, cada uno se preocupa por lo suyo, ¿cierto? Y eso es pecado. Ser egoísta es pecado. Pensar solo en uno es pecado. No pensar en el bien de los demás es pecado. La Biblia dice que todos pecamos, que nuestros pensamientos son siempre dirigidos al mal, que vivimos, ¿cierto?, ignorando a Dios, ajenos de la vida de Dios. Y ese es el problema. ¿Cuál es el problema de los que no conocen al Señor? Que ellos ni siquiera se dan el tiempo de buscar a Dios. Y eso los va a condenar. Si son buenos, si son buenas personas, ¿por qué no buscan a Dios? Y es porque son sordos al llamado de Dios. Mire, ese mismo texto de Juan 3:16, si usted lo lee más adelante, dice, en el 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, mire, ¿por qué está condenado? Porque la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Aquí está diciendo que el que no quiere venir a Dios, el que no quiere acercarse, porque primero sabe lo que tiene que cambiar y sabe que no lo va a cambiar y no quiere cambiarlo. Y sabe que si se acerca a Dios tiene que cambiar cosas.
Todos le van a decir, ah, no, que yo no voy porque sé que tengo que mejorar esto, pero no entienden que es Dios el que puede hacernos cambiar. Y no viene a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad, o sea, el que hace el bien, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mucha gente no viene a Dios porque quiere seguir haciendo lo que quiere hacer, porque quiere vivir de la manera que quiere vivir. Y claramente, como dijimos, si Dios es santo, estas personas y todos los que no vienen al Señor están perdidos. Sean buenas personas. En todo caso, siempre Dios sabe. En cuanto a salvación, dice que Dios sabe. Porque uno a veces puede ver caras, no corazones. Dios sabe quién lo ha buscado, quién no lo ha buscado. Pero aquí claramente dice que si yo no me doy el tiempo de buscar a Dios, aunque sea bueno, estoy perdido. Bueno, y este es un dibujito que me gusta a mí mucho. Y esa es una persona que va caminando. No sé si alguna de ustedes ha hecho el ejercicio de pararse, ¿cierto? En la noche, ir caminando y la luz del poste, ¿cierto? Hace que su sombra, cada vez que me voy alejando del poste de luz, la sombra va creciendo. Y cuando me acerco a la luz, la sombra disminuye. Bueno, este es el ejemplo con el pecado. Aquí es lo mismo. Si yo camino hacia el pecado, mi sombra se va haciendo cada vez más grande. En cambio, si yo me devuelvo y me acerco hacia la luz, mi sombra se achica. Pero no solo eso. Si yo le doy la espalda al pecado, quiere decir que me vuelvo a Dios, eso es fe. Y darle la espalda al pecado es arrepentimiento. Si yo no quiero pecar más es porque estoy arrepentido. Y me vuelvo a Dios. Y mi vida comienza a cambiar. Cuando yo me vuelvo a Dios, mi vida comienza a cambiar. Mi sombra empieza a ser cada vez más pequeña. Y vamos a pasar a la justificación. ¿Qué es la justificación? Abro los micrófonos. O escríbalo en el chat. ¿Qué es la justificación? Esto lo habla Pablo en el libro de Romanos. ¿Quién sabe algo? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando yo digo qué justificación? Escríbalo nomás, escríbalo. Que alguien justifique a otro es que ponga la cara por ese otro, para que a ese otro no le llegue el mal que debiera merecer. Gracias, hermano Pablo. El que pone la cara. El que, mire, yo lo explicaba a los jóvenes y también en la clase. Es como cuando los niños van a clase y se atrasan por algún motivo. ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace la mamá? Un justificativo, ¿cierto? O habla con la profesora. O habla con la profesora, entonces le explica, le manda una comunicación y dice, mi hijo hoy día, ¿cierto? No va a poder hacer gimnasia porque tal y tal, ¿cierto? Es un justificativo. A descubrir tu actitud, tu mala actitud. Dios nos justificó. Hermana Fresia, dele nomás, que yo ahí la escuchaba bajito. Principalmente yo lo pienso que es cubrir tu mala actitud que tú tienes. Y si lo vemos así como simpleza, pero si lo vemos con objetivo, con real, con ojos espirituales, en el fondo es mentir, es ocultar. Claro, claro, puede ser. Pero en este caso, el justificativo es quien da la fianza. Pablo en el libro romano lo toma como algo legal. ¿Cómo estaba el ser humano frente a Dios? Condenado, Condenado. perdido. ¿Cómo estábamos nosotros sin Dios? Perdidos, Muertos. muertos en delitos y Delito pecados. Pecados. Gracias, hermana Luisa. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este justificativo no es nuestro, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para justificarnos ante Dios? Morir. Morir por nuestros pecados. Morir por nuestros pecados en la cruz.
Juan el Bautista dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero sin mancha que justifica nuestros pecados. Él se ofreció una vez y para siempre. Y somos justificados por la fe, por creer esta verdad, por creer que Jesucristo es el Señor y que murió por cada uno de nosotros. Eso es lo que nos hace justificados ante Dios. Por lo tanto, ahora podemos acercarnos libremente al trono de la gracia, porque esto nos restaura la relación entre Dios y nosotros. Esa relación que se perdió en el Génesis se restaura. Y no por nuestras obras, no por nuestros méritos. La justificación es una justicia satisfecha. Es cuando el juez ve las partes y dice, inocente. Éramos culpables, pero Jesús cargó nuestra culpa en la cruz. Es un acto por medio del cual Dios declara a las personas libres de toda culpa y aceptables ante su presencia. Es un cambio de posición. Ahora somos absueltos. Somos vistos como justos cuando realmente no somos justos. Somos perdonados. Somos libres de la esclavitud del pecado. Mire, Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Somos adoptados como hijos de Dios, sujetos a los privilegios de estar en la familia de Dios. Pasamos a ser hermanos. Romanos 5:18, que estaba arriba, dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por causa de Adán vino la condenación, pero por causa de Jesús vino a todos la justificación. Hoy día todos tenemos, toda la raza humana está llamada, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios amó a todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan y procedan a este arrepentimiento, al tiro gloria. ¿Qué hace Dios a través de este justificativo? Pasar por alto el castigo. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hermana Gloria. Sí, a mí me gusta este tema de la justificación porque es bien importante. Por eso es que, no sé, yo lo entiendo que Dios no es como los papás, en el sentido de que Dios te perdona porque es bueno y solamente porque es compasivo. No, el pecado merece castigo. O sea, mi pecado nunca va a quedar sin castigo porque lo pagó Cristo. O sea, nunca Dios me va a perdonar solo por su misericordia y porque me ama. No, Dios no es como los papás humanos que le dicen al hijo, ya, no importa. No, alguien tenía que pagar ese pecado porque su palabra dice que la paga del pecado es muerte y siempre va a ser muerte. El punto es que aquí alguien murió por nosotros. O sea, Él no nos perdonó de gratis. Alguien pagó un precio. Entonces la justificación es finalmente el pago de mis pecados. Alguien pagó por mí, como decía el hermano. Alguien dio la cara por mí y pagó mi pecado. Y Dios me perdona porque mi pecado fue pagado. Un Así Dios entiendo la santo, justificación. sí, Claro. así es. Un Dios santo va a hacer justicia. Es por eso que Jesús Sí tiene que ir a es. la cruz. Porque si no, si fuera como dice Gloria, que como los papás, no tendría que ir Jesús a la cruz. Tendría que decir, Dios nomás, ya están perdonados para siempre. Pero ¿por qué tuvo que ir Jesús a la cruz? Es porque Dios es santo y además justo. Tiene que haber justicia. Y si nosotros pecamos, alguien tiene que pagar. Y Gloria, y cuando los hijos se equivocan o los hijos meten las patas o no cumplen, no sé si un hijo tenía que lavar los platos y no lo quiere lavar porque dice que está atrasado y se tiene que ir al colegio y uno dice, ya, anda nomás.
uno el que paga. Siempre hay alguien que tiene que pagar. Porque si no lo hizo el hijo, ¿quién tiene que hacerlo? El No papá. sé, hermano Luis, si a usted le tocó el caso, pero yo cuando era chico, nosotros somos dos hermanos. Yo soy el mayor y mi hermano es más chico por 4 años. Y me acuerdo que mi papá era bien estricto. Y cuando hacíamos travesuras, él me decía, mira, tú, ¿qué hay castigado? Andábamos en lo mismo con mi hermano. Tú quedas castigado, pero tu hermano, porque es más chico, libre. Yo creo que así es así como funciona la justificación. Porque en sí, si hay una falta y como Dios obviamente no puede dejar pasar el pecado, alguien paga. En este caso, el hermano grande sería Jesús. Y Claro. nosotros que somos más chicos, libramos por esa sola condición, porque Él nos ve como más pequeñitos. Y ahí es donde se activa obviamente también su misericordia, porque independiente de la falta, igual nos tendría que llegar en parte, pero bueno, Jesús pone la cara. Así es, por hermano Pablo. Muy buen ejemplo. Porque siempre alguien tiene que pagar. Si hay una falta, cuando alguien perdona a alguien, está asumiendo el costo de la falta. Entonces siempre alguien paga. El que perdona tiene que tragarse, ¿cierto?, toda la amargura o no sé si a alguien le robaron algo y perdona al que le robó, pero ya hay una pérdida. Si alguien ofende a otro y lo perdona, está la ofensa. Siempre hay un costo de por medio en la reconciliación. Y en este caso el costo no lo pagamos nosotros. El costo lo pagó Jesucristo. Y esta justificación está disponible, como dice ahí 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Mire, además lo que hace Dios abre esta puerta a todo el mundo. Todos pueden venir hoy día a Cristo. Este justificativo está ahí. Y nos dice a nosotros, a los que ya lo tomamos, que nos encarga este mensaje, esta palabra de reconciliación con el mundo. Pero ¿qué pasa con el mundo? Hay varios casos aquí. Uno, no llevamos el mensaje. Hay algunos que no llevan el mensaje. No le dicen a los demás que están justificados, que Jesús ya pagó el precio. Otros lo entregan, pero las personas no creen. Y no, dicen, yo no soy tan malo. Yo me voy a salvar solo, con mis propios méritos. No. Y otros no quieren venir porque quieren seguir viviendo de la forma que quieren seguir viviendo. Pero el sacrificio ya fue hecho. Llevamos más de 2000 años con este justificativo. Y esto es lo que leyó, ¿cómo se llama? De la Reforma. Se me fue el Lutero. Martín Lutero. Martín Lutero quería él justificarse por sus propias obras, porque él estudió leyes. Entonces, cuando leía la ley de Dios, él quería cumplirla con punto y comas. Pero se dio cuenta que no era capaz de cumplirla, pero para él fue súper gratificante cuando leyó que el justo vivirá por la fe, no por su propia justicia, sino por la fe en Jesucristo. Concluimos, pues, dice Romanos 3:28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es más, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y quiero concluir con esto. Esto es permanente hasta que Jesús vuelva. Nuestra salvación descansa en los méritos eternos del Hijo de Dios. Esto no se trata si usted hoy día peca o mañana no peca, porque nosotros, como dice la Escritura, no practicamos el pecado. Dios está trabajando con cada uno de nosotros y quiere que cada día seamos mejores.
Dios dice que si he pecado, si digo que no he pecado, hago mentiroso a Dios. Pero si peco, tengo que venir a Jesucristo porque Él es mi abogado ante el Padre. Él sigue intercediendo por nosotros ahí arriba. Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que mejoremos. Probablemente Él va a venir y no vamos a ser perfectos. Él nunca nos va a dejar de amar. Él nos ama con amor eterno. Él dio su vida y de nosotros, en cierta forma, depende dejarnos moldear por el Señor, dejarnos llenar por su Espíritu, dejarnos que los frutos del Espíritu venzan a los frutos de nuestra propia naturaleza. Es decir, ¿saben qué más? Me rindo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entender que lo mejor que nos puede pasar es dejar la vida en manos de Dios. No significa no hacer nada, significa que lo que yo voy a empezar a vivir, voy a vivir confiando en lo que Dios ya hizo por mí. Que cada día lo voy a enfrentar con fe en el que dio su vida por mí. Y no importa la dificultad, no importa el problema, el obstáculo, porque sé que Él me hizo más que vencedor. Job dijo, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios es el creador de todas las cosas, el que sostiene todo, el que sabe todo, lo ve todo y que todo lo puede. Debemos amarle de corazón, adorarle desde nuestro interior, porque sin Él no somos nada. Y a pesar de que, como dice Job, que no hay pensamiento que se esconda de ti, a pesar de esos malos pensamientos que tenemos a veces, de la envidia, de la rabia, de la ira y cosas que vienen, que sí somos culpables cuando las tenemos. No, nadie dice que somos inocentes de eso. Pero a pesar de manifestar ciertas conductas que a Dios no le agradan, y más encima que Dios las sabe, porque no podemos escondérselas. No podemos esconder nada de Dios. Dios lo sabe todo. Y entender que a pesar de eso, Él nos ama, es como liberador, muy liberador. Podemos vivir confiadamente y podemos acercarnos a Él confiadamente. No sé si alguien quiere decir algo. Yo, Hermana Yelimar. yo pienso que es Dios en su infinita misericordia también hace justicia. Pues en mi caso, he pasado por unos procesos complicados con la pérdida de mi hija. Es como que uno dice, como que uno a veces en su medio de su desobediencia, Dios permite situaciones que nosotros no sabemos, pero cuando Dios nos llama a hacer su voluntad, pensamos que ninguna cosa nos puede suceder. Y cuando realmente, a pesar de cualquier situación difícil, vemos la mano de Dios, que a pesar de que la situación sea difícil, su misericordia se extiende, aunque hemos sido rebeldes, desobedientes. Él hace justicia, pero también tiene misericordia con nosotros. Su misericordia se puede mostrar que me ha fortalecido, a pesar de que ha pasado poco tiempo, me ha sostenido, tuvo amor conmigo, bondad, a pesar del dolor y las circunstancias. Y ahí uno conoce realmente el verdadero que Dios es amor. Así es, hermana Yelimar. Dios es amor y a veces hay cosas que no vamos a entender hasta que estemos en su presencia. Así Hay es, preguntas amén. que nos vamos a hacer hasta que estemos delante de Él. Pero lo que usted tiene que saber hoy día es que Dios la ama. Amén. Lo que tenemos todos que saber es que Dios nos ama. A pesar de nuestras faltas, a pesar de no obedecer, Él nos ama. Y nos va a amar hasta el final. Amén. Amén. ¿Alguien más? Que ya ese pecado, las faltas nuestras fueron ya cubiertas en Jesús. Hoy día podemos estar delante de Dios porque Él nos ve a través de Jesús. No nos ve como somos nosotros, nos ve a través de Jesús.
Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por ese amor, Señor, que tú nos entregaste, Señor, en la cruz. Señor, que fue suficiente, Señor, para cubrir todos nuestros pecados, Señor. Señor, no es apología al pecado, Señor. Tú quieres que vivamos, Señor, de una mejor forma, porque el pecado nos destruye. El pecado, Señor, hace que nuestra vida no sea la que tú quieres, Señor. El pecado, Señor, hace que vivamos vidas, Señor, complicadas, que compliquemos nuestra existencia. Señor, tú quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres, Señor, transformarnos, Señor, desde dentro, transformar nuestra mente, nuestro corazón, cambiar ese corazón de piedra por un corazón, Señor, de carne. Que tu palabra, Señor, viva en nuestra mente y en nuestro corazón. Que ese viejo hombre sea derrotado, Señor. Tú quieres, Señor, que crezcamos espiritualmente, que cada día seamos mejores. Señor, que nos perdonemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que nos sirvamos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Señor, con eso tú hiciste todo, Señor. Señor, hoy solo queda, Señor, poder llevar este mensaje a aquellos que se pierden y que nosotros, que somos tus hijos, lo maduremos de tal manera que no erremos, Señor, en lo que tú deseas para nuestra vida. Bendice desde ya a todos los que están escuchando esta enseñanza, este mensaje. Ayúdanos, Señor, a cambiar, cambia nuestra mente. Señor, no merecemos nada y tú siempre estás dispuesto a darlo todo, Señor. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.